tenían un nombre en clave para dar la orden de matar. No decían asesinen, decían abran las válvulas. Y cuando esas palabras salían desde lo más alto de la estructura, desde hombres encerrados en celdas o escondidos en las sombras, la muerte se desataba en las calles de El Salvador. Policías, soldados, custodios de cárceles, agentes municipales, familias enteras, todos podían convertirse en objetivo cuando la cúpula de la Mara Salvatrucha abría las válvulas. Y ahora, en el juicio más grande de la historia del país, la Fiscalía acaba de exponer ante un tribunal cómo funcionaba esa maquinaria de terror, pieza por pieza, orden por orden. Si te interesa entender cómo operaba por dentro la estructura criminal más temida de El Salvador y cómo está siendo juzgada, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campana, porque lo que la Fiscalía reveló en estos alegatos finales retrata una auténtica guerra declarada contra el Estado. Y hoy mismo ha dado un giro decisivo. Estamos hablando del megajuicio contra 485 cabecillas de la MS-13, un proceso sin precedentes que se desarrolla en el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador. Pero antes de entrar en las revelaciones más impactantes, hay que dimensionar la magnitud de lo que está en juego, porque no se parece a ningún otro juicio. ¿De qué tamaño es realmente este proceso? A estos 485 acusados se les imputan delitos cometidos a lo largo de una década, entre 2012 y 2022, en una acusación que recopila más de 14,000 imputaciones. Entre los procesados figuran más de 20 cabecillas de la llamada ranfla histórica, la cúpula máxima de la organización, junto a unos 210 ranfleros y alrededor de 150 corredores de programa, es decir, los mandos intermedios. Del total de imputados, cerca de 410 permanecen en distintos centros penales del país, incluido el Centro de Confinamiento del Terrorismo, el CECOT, mientras que alrededor de 70 están ausentes y son juzgados en rebeldía por encontrarse prófugos o enfrentando procesos en Estados Unidos. Es, en escala, uno de los juicios contra una estructura criminal más grandes que se hayan visto. El proceso entró en su fase decisiva, la de los alegatos finales, y es ahí donde la Fiscalía ha ido desgranando el retrato completo de la organización. Y la primera gran revelación de estos alegatos es también la más escalofriante, porque desmonta la idea de que las pandillas mataban de forma caótica. ¿Cómo se ordenaban realmente los asesinatos dentro de la MS-13? Según expuso el fiscal adjunto contra el crimen organizado, Max Muñoz, los homicidios no eran hechos aislados ni impulsivos, respondían a órdenes directas emitidas desde los máximos niveles de la organización a través de mecanismos internos con nombres propios. El principal era la apertura de válvulas. La Fiscalía lo describió como una orden interna mediante la cual la cúpula instruía a sus mandos a ejecutar asesinatos selectivos durante determinados periodos. Cuando las válvulas se abrían, la pandilla incrementaba deliberadamente los ataques. Existía además una variante llamada pegadas permanentes, que implicaba mantener una ofensiva constante y sostenida en el tiempo. Eran, en esencia, el interruptor con el que la ranfla encendía y apagaba la violencia a voluntad. Ese sistema de órdenes revela una estructura jerárquica de una precisión aterradora, porque para que una orden de matar viajara desde la cúpula hasta el gatillero en la calle, tenía que recorrer toda una cadena de mando, y la Fiscalía la expuso escalón por escalón. ¿Cómo se transmitía la orden de muerte? Según la acusación, en la cima se encontraba la ranfla, la estructura de mando más alta, dividida a su vez en 3 niveles: la ranfla histórica, los líderes fundadores y de mayor peso; la ranfla en penales, los que daban órdenes desde las cárceles; y la ranfla en libertad, los que operaban desde las calles. De ahí las instrucciones bajaban hacia los corredores de programa, los mandos medios que coordinaban regiones enteras. Estos, a su vez, trasladaban las órdenes a los corredores de clica, quienes finalmente organizaban y ejecutaban materialmente los crímenes. Era una cadena perfectamente engranada, diseñada para que la orden de un jefe encarcelado terminara convirtiéndose en un cadáver en una calle sin que el jefe tuviera que mover un solo dedo. Y aquí aparece uno de los datos más impactantes de todo el juicio, uno que explica por qué el Estado considera a esta pandilla una amenaza existencial. Porque las víctimas de esta maquinaria no eran solo pandilleros, rivales o ciudadanos comunes. La MS-13, según la Fiscalía, le declaró la guerra directamente al Estado salvadoreño, a quienes atacaban de forma sistemática. El fiscal fue contundente al afirmar que estos crímenes formaron parte de una guerra declarada por la Mara Salvatrucha contra el sistema estatal. Y las cifras que respaldan esa afirmación son estremecedoras. Según los alegatos,
Entre las víctimas se contabilizan al menos 54 miembros de instituciones de seguridad, agentes de la Policía Nacional Civil, efectivos de la Fuerza Armada, custodios de centros penales y miembros del cuerpo de agentes municipales, todos ellos considerados objetivos por la estructura criminal simplemente por representar al Estado. La pandilla no buscaba solo controlar territorios o extorsionar, buscaba enfrentar y golpear a las instituciones mismas del país. La forma en que elegían y atacaban a estos agentes revela un nivel de cálculo particularmente frío, porque la Fiscalía expuso un detalle que hace estos crímenes aún más perturbadores relacionado con el momento en que atacaban a sus víctimas, cómo cazaban a los agentes del Estado. Según explicó el Ministerio Público, muchos de estos ataques se ejecutaban cuando los policías, militares o custodios se encontraban en situación de vulnerabilidad, en muchos casos durante sus días de licencia o de descanso, lejos de su servicio. La pandilla aprovechaba esos momentos cuando el agente estaba desprevenido sin su equipo, quizás con su familia, para ejecutar el homicidio. Con ello no solo eliminaban a un representante del Estado, sino que multiplicaban el impacto y el mensaje de terror. Era una estrategia diseñada para demostrar que la pandilla podía alcanzar a cualquiera en cualquier momento, incluso a quienes portaban un uniforme, incluso en sus momentos más íntimos y desprotegidos. Entre los muchos casos expuestos, la Fiscalía destacó algunos hechos concretos que ilustran la brutalidad de esta guerra, y uno de ellos, por su audacia y su simbolismo, resume como ningún otro el desafío de la pandilla al Estado. ¿Hasta dónde llegaron a atacar? Según se detalló en la audiencia, la estructura llegó a ordenar el lanzamiento de una granada en un penal, un ataque con explosivos coordinado desde la propia organización. A esto se suman casos como el asesinato de un jefe fiscal de Usulután en marzo de 2015 y el homicidio de un sargento en 2016, ambos ejecutados bajo la orden de apertura de válvulas. Cada uno de estos crímenes, según la Fiscalía, no fue obra de un pandillero descontrolado, sino una decisión tomada en la cúpula y ejecutada por la cadena de mando. Atacar a un fiscal, a un militar, a un penal, eran mensajes directos al corazón del Estado, pruebas de que la pandilla se consideraba a sí misma un poder capaz de desafiar a la nación entera. Pero la violencia de la MS-13 no se dirigió únicamente contra las instituciones, también cayó sobre civiles inocentes, y uno de esos casos conmocionó al país entero, porque entre los hechos más atroces expuestos en el juicio, hay uno que muestra que la crueldad de la pandilla no conocía límites. ¿Qué le ocurrió a una familia en San Marcos? El fiscal mencionó entre los crímenes más graves la masacre de una familia en San Marcos ocurrida en 2016, donde fallecieron 5 personas, familias completas borradas del mapa por decisión de la estructura criminal. A estos crímenes se sumaban los asesinatos de personas catalogadas como enemigas de la pandilla, ya fuera por negarse a colaborar con ella o por brindar información a las fuerzas de seguridad. Cualquiera que se interpusiera en el camino de la organización o que fuera percibido como una amenaza podía terminar en la lista de objetivos. La MS-13 no distinguía entre soldados del Estado y civiles desarmados cuando se trataba de imponer su ley a través del terror. Muchos de estos crímenes se concentraron en un periodo específico que quedó grabado en la memoria del país, porque hubo una etapa concreta en la que esta violencia alcanzó su punto más álgido, justo antes de un cambio histórico. ¿Qué fue la Semana Negra? Según expuso la Fiscalía, varios de estos crímenes ocurrieron durante la llamada Semana Negra, el estallido de violencia registrado a finales de marzo de 2022, justo antes de la instauración del régimen de excepción. Aquellos días en los que se dispararon los asesinatos por todo el país fueron precisamente el detonante que llevó al gobierno a declarar la guerra frontal a las pandillas. Es decir, esta misma estructura que hoy está siendo juzgada fue, según la acusación, la responsable de la ola de sangre que cambió para siempre la historia reciente de El Salvador. El juicio, en ese sentido, cierra un círculo. Se juzga a los responsables del horror que originó toda la ofensiva de seguridad que vive hoy el país. Para sostener una acusación de esta magnitud contra los jefes que nunca apretaron un gatillo, la Fiscalía recurrió a una herramienta jurídica sofisticada, porque juzgar a los hombres de atrás, a los que solo daban órdenes, requiere una teoría legal específica, y esa teoría es una de las claves de todo el proceso. Cómo se condena a quien nunca tocó un arma. La Fiscalía se apoya en la doctrina internacional conocida como la teoría del aparato organizado de poder. Esta herramienta jurídica permite responsabilizar penalmente a los líderes de la RANFLA,
a los máximos cabecillas que, sin haber ejecutado materialmente los crímenes, daban las órdenes, autorizaban los homicidios bajo la orden de válvulas abiertas y coordinaban las actividades ilícitas desde las calles o desde las prisiones. Bajo esta doctrina, el jefe que ordena es tan responsable como el sicario que dispara, porque controla el aparato que produce el crimen. Es la misma lógica jurídica que se ha usado en el mundo para juzgar a responsables de estructuras criminales y de aparatos de terror, y es la que permite sentar en el banquillo a toda la cúpula de la MS-13. El retrato que la Fiscalía ha trazado de la organización va más allá de los homicidios y muestra una maquinaria criminal integral, porque la violencia era solo una parte de un sistema mayor que se retroalimentaba, y la Fiscalía conectó todas las piezas, cómo se financiaba y sostenía esta estructura. Según los alegatos, la pandilla operaba como un ciclo perfectamente engranado. Extorsionaba para obtener recursos, usaba ese dinero para adquirir armamento y sostener sus operaciones, y empleaba a menores de edad para trasladar drogas y armas. La Fiscalía reveló un dato particularmente doloroso. La estructura utilizó a más de 1,200 menores de edad para mover armas y drogas por distintas zonas del país durante ese periodo. Además, según la acusación, solo de 4 víctimas la pandilla llegó a obtener al menos $9 millones en extorsiones, dinero destinado a evitar atentados contra sus vidas o las de sus familias. Extorsión, armas, drogas, menores instrumentalizados y homicidios. Todo formaba parte de una misma máquina diseñada para sostener el poder de la organización. Y ese poder, según la Fiscalía, tenía un objetivo final que trasciende el simple crimen y que constituye el cargo más grave de todos, porque a estos 485 cabecillas no se les acusa solo de matar y extorsionar, sino de algo que toca la esencia misma del Estado. ¿Cuál es el delito de fondo que engloba todo lo demás? La Fiscalía sostiene que toda esta violencia tenía como finalidad presionar al Estado para obtener beneficios, mantener el control sobre territorios y, en última instancia, reemplazar a la autoridad estatal sometiendo a la población mediante la violencia y la extorsión. Por eso, entre los delitos imputados figura el de rebelión, además de homicidio agravado, desaparición de personas, extorsión a agrupaciones ilícitas, tráfico de armas, feminicidio y privación de libertad. La acusación dibuja a la MS-13 no como una simple pandilla dedicada al crimen, sino como una organización que aspiraba a funcionar como un estado paralelo, disputándole al gobierno el control del territorio y de la población. Esa es la verdadera dimensión de lo que se juzga. Llegamos así al momento decisivo, al giro que convierte este proceso en noticia de última hora, porque después de meses de audiencias y de exponer caso por caso, la Fiscalía acaba de dar el paso final y lo que ha pedido marca el destino de estos 485 hombres. ¿Qué solicita ahora el Ministerio Público? La Fiscalía concluyó la presentación de sus alegatos finales y anunció que solicitará al tribunal la imposición de las penas máximas para cada uno de los acusados. Según detalló el fiscal adjunto Max Muñoz, durante el proceso se sustentaron más de 14,400 imputaciones por delitos presuntamente ordenados entre 2012 y 2022, y la consecuencia de esa petición es sencillamente histórica. De ser condenados, algunos de los principales líderes de esta estructura criminal podrían enfrentar sentencias que sumarían decenas de miles de años de prisión. No cientos ni miles, decenas de miles de años, cifras que, como en otros casos, funcionan más como una declaración simbólica del peso de sus crímenes que como un plazo real, pero que reflejan la magnitud de lo que se les atribuye. Con los alegatos de la Fiscalía concluidos, el proceso entra ahora en su fase final, y aquí queda la gran incógnita que mantendrá a todo el país pendiente en las próximas semanas. ¿Qué falta para conocer el desenlace de este juicio histórico? Tras la conclusión de los alegatos finales de la Fiscalía, corresponde el turno a las defensas y posteriormente el tribunal deberá retirarse a deliberar para dictar sentencia. Dada la inmensa cantidad de imputados, de expedientes y de casos involucrados, se prevé que la resolución final tome todavía un tiempo, pero el rumbo del proceso está trazado. Cuando el tribunal emita su fallo, se cerrará uno de los capítulos judiciales más importantes en la historia de El Salvador, el juicio a la cúpula completa de la MS-13, la estructura que durante una década ensangrentó al país y que, según la acusación, le declaró la guerra al Estado mismo. Por supuesto, un proceso de esta magnitud no está exento de debate y sería deshonesto no mencionarlo, porque junto a la contundencia de la acusación existen cuestionamientos legítimos que forman parte de la conversación nacional
e internacional. ¿Qué se dice del otro lado? Organismos de derechos humanos han planteado interrogantes sobre los juicios masivos, señalando los desafíos que implica garantizar una defensa individualizada cuando se procesa a cientos de personas en un mismo juicio, así como sobre las garantías procesales en el marco del régimen de excepción vigente desde 2022. Estos señalamientos conviven con el amplio respaldo que la ofensiva contra las pandillas tiene entre una población que durante décadas sufrió el terror de estructuras como la MS-13. Es una tensión real entre la búsqueda de justicia frente a crímenes atroces plenamente documentados y la necesidad de preservar las garantías del debido proceso, incluso para los peores acusados. Ambas cosas forman parte de la misma historia, y contarlas completas es lo que permite entenderla de verdad. Más allá del debate, hay algo innegable en el simbolismo de este juicio, y es lo que lo convierte en un momento histórico, porque ver a la cúpula completa de la MS-13 sentada en el banquillo representa un giro que hace apenas unos años habría parecido imposible. ¿Qué significa realmente este proceso para El Salvador? Durante décadas los líderes de la ranfla histórica fueron figuras casi mitológicas del terror, hombres que ordenaban masacres desde sus celdas con la certeza de ser intocables, que negociaban con gobiernos y que controlaban el destino de comunidades enteras. Verlos hoy procesados en un solo juicio, con la fiscalía desglosando ante un tribunal cada una de sus órdenes de muerte, cada válvula abierta, cada agente asesinado, es la imagen más poderosa del cambio que ha vivido el país. Los que se creían por encima de la ley, los que se consideraban un estado paralelo, enfrentan ahora al estado real en un tribunal. Ese es, en el fondo, el verdadero significado de este megajuicio. Esa es la historia detrás de estos alegatos finales. No se trata solo de 485 nombres en un expediente ni de cifras astronómicas de años de prisión. Se trata del desmantelamiento judicial de una maquinaria de terror que operaba con la frialdad de una empresa y la crueldad de un ejército, que abría y cerraba válvulas de muerte, que cazaba policías y soldados en sus días de descanso, que masacraba familias y que utilizaba a más de 1000 niños como piezas de su engranaje. Se trata de un país que tras décadas de sangre sentó por fin a toda la cúpula de la Mara Salvatrucha frente a la justicia para responder uno por los crímenes que ordenaron. Y cuando el tribunal dicte su sentencia, El Salvador habrá cerrado uno de los capítulos más oscuros y decisivos de toda su historia. Si esta historia te mantuvo enganchado hasta el final y quieres seguir de cerca el desenlace de este juicio histórico y todo lo que ocurre en la lucha contra las estructuras criminales de El Salvador, suscríbete al canal, activa la campana y déjanos en los comentarios qué caso quieres que investiguemos a fondo en el próximo video. Porque mientras se escribe la historia de cómo un país se enfrentó a la pandilla más temida del mundo, aquí vamos a seguir contándotela toda sin adornos y sin miedo.